aquí veo a mis chicos. Bienvenidos todos. Veo a otros estudiantes también de la institución. Y también tenemos estudiantes y participantes de otra institución. Aquí, ok, ya los estoy viendo. Muchas gracias. Ya hasta el momento somos 59 individuos participando aquí. Y vamos a dar los últimos minutos para que se puedan integrar los demás compañeros, así que porfa vayan diciéndole a sus compañeros que se vayan conectando rápidamente. Quería informarles que van a obtener su certificación en cuanto a haber participado, pero esto va a ser al final. Listo, al final vamos a tener una sola pregunta con relación a las temáticas que vamos a estar viendo hoy. Al responder esta pregunta, hace ya efectiva su participación y podrá obtener su certificado. Vamos a cerrar aquí la parte de estudiantes, de participantes. ¡Wow! 79, listo. Vamos muy bien. Vamos a dar los últimos minutos para presentar debidamente como es a nuestro invitado, el profesor Eric Cortés, y luego dar inicio a lo que sería la masterclass. Vamos a dar unos últimos 2 minutos. Doctora, buenos días. Hola, buenas tardes, querido profesor. ¿Cómo está? Le habla la profesora Soraya Sal de la institución universitaria ITSA. Muchas gracias, maestra. Ya casi iniciamos, profe. Estamos dando el último minuto para que los estudiantes se puedan integrar y ya como puede observar, somos bastantes. Wow. Bueno, buenos días, buenas tardes. Recordemos que nos encontramos aquí el día de hoy para participar todos de la masterclass en el cual nos vamos a tratar el dibujo como método contemplativo y analítico de la realidad orientado por el profesor Eric Cortés Rico, que nos estará acompañando en este espacio. Quisiera recordarles a todos los que están actualmente aquí con nosotros que la sesión está siendo grabada. ¿Listo? Y por ende, los invitamos a que mantengan sus micrófonos en silencio
para que así todas las personas puedan disfrutar de este espacio de manera pues adecuada. Al final de nuestro encuentro podemos resolver todas las preguntas que puedan tener. Por favor, vamos a hacer uso de nuestra caja de comentarios o nuestro chat para que allí puedan dejar todos sus comentarios y preguntas. Es posible que alrededor de todo el encuentro que vamos a tener el día de hoy, vayamos a tener algunos problemas. Si llegan a tener problemas de conexión o demás, por favor, si no escuchan, si no pueden ver la presentación, lo escriben en el chat. Vamos a estar muy, muy atentos al chat para evitar tener que encender los micrófonos. Listo. Bueno, entonces, como saben, la masterclass del día de hoy vamos a tratar el dibujo como método completativo y analítico de la realidad, por parte de estimado profesor Eric Cortés Rico. Vamos a estar compartiendo de este espacio alrededor de 60 minutos, puede ser un poco más. Al final es necesario que todos estemos muy atentos. Vamos a generar los certificados de participación de estos espacios, pero a partir de una pregunta que va a tener respuesta después de todo lo que van a observar en medio de la masterclass. Entonces, por favor, todos vamos a estar muy, muy atentos. Esto va a ser al final. Listo. Bueno, el profesor Eric Cortés, maestro en artes visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, realizó estudios de ampliación y profundización de conocimientos en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Actualmente lleva a cabo estudios de diplomado en educación en línea para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y la carrera de diseño y comunicación visual en su modalidad a distancia. Actualmente realiza estudios a nivel de maestría en inteligencia emocional en el Instituto Universitario Morelia. Cuenta con diplomados en inteligencia emocional y sabiduría social en el Instituto de Investigación e Innovación Organizacional. Ha participado como primer y segundo suplente en el jurado de exámenes profesionales y como ponente en el primer foro de investigación en humanidades, arte y diseño de la FES. Con el trabajo titulado La métrica como método compositivo en el arte indo-tibetano. Actualmente labora como profesor ordinario de asignaturas en las materias de teoría e historia de la fotografía, teoría e historia de los medios audiovisuales, dibujo 1, 2, 3 y 4, en ilustración tridimensional 1 y 2, así como teoría de la historia de los medios audiovisuales y dibujo 4, en su modalidad a distancia. Ha impartido cursos intersemestrales en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con temas tales como plegadizos, pop-up, ilustración en programas digitales, Illustrator a un nivel ya sea intermedio o avanzado, así también como modelado de esculturas a partir del modelo bidimensional. En el ámbito laboral participó en el primer concurso nacional de cartel en materia de prevención del delito, formando parte de la selección para la publicación del catálogo y exposición en el interior de la República. También participó en el primer concurso de cartel México 100 años de cine y se ha desarrollado principalmente en el ámbito del dibujo y la ilustración y tridimensional, y así como en la en la escultura aplicada al papel y materiales modelables o de vaciado. Actualmente funge como diseñador independiente. Así
Le damos la bienvenida a nuestro estimado profesor Eric Cortés Rico, que nos estará acompañando con la masterclass El dibujo como método completativo y analítico de la realidad. Bienvenido. Buenos días, muchas buenas tardes más bien. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que se escuche bien. Si no, por favor, háganmelo saber para que yo haga algo al respecto y podamos pues platicar un ratito acerca de algunas ideas de dibujo que tiene que ver pues que es una disciplina, me parece que es muy hermosa, pero también me parece que tiene como algunos otros objetivos, además de solo representar la realidad, ¿no? También creo que tiene algunos esquemas de contemplación y también creo que, bueno, espero que les parezca interesante y gracias a todos, gracias por asistir, eh, gracias por la bienvenida, gracias por pues por venir a casa, ¿no? Ahora nos toca estar un ratito en casa y bueno, pues bienvenidos por lo menos al pedacito que se alcanza a ver, que es casa de todos ustedes. Pues vamos a empezar. Eh, en este sentido, quisiera platicar algunas ideas que tienen que ver con dibujo y que tienen que ver también con cómo nosotros apreciamos la realidad, ¿no? Cómo la percibimos, cómo percibimos la realidad y cómo de repente el dibujo tiene implicaciones importantes en cómo nosotros designamos aquellos objetos que dibujamos y cómo también tenemos eh, y cómo llevamos análisis a partir de la observación de esos objetos dibujados. Entonces, en ese sentido creo que a todos nos interesa, o al menos siento que todos hemos dibujado o nos gusta el dibujo, porque más o menos andamos por aquí por eso, ¿no? Un poquito porque nos gusta el ambiente de los gráficos y lo que tenga que ver con ese mundo de los trazos, los colores. Y, y entonces, pues vamos a empezar. Lo que voy a tratar de hacer es mezclar las ideas del dibujo con algunas ideas que tienen que ver con distintas funciones de la atención. El dibujo nosotros lo exploramos de manera, me parece que exhaustiva, a través de las artes, por ejemplo, pero también creo que la atención, el universo de la atención o de la percepción, atañe un poco más como a las neurociencias, ¿no? Y a, a otras disciplinas que no necesariamente estudiamos nosotros, pero que cumplen una función en la manera en que nosotros observamos. Entonces, voy a tratar de hacer plantear un poco de qué va el título de la exposición, que es el dibujo como elemento contemplativo y analítico de la realidad. ¿Por qué contemplativo? ¿Por qué analítico? ¿Y qué es lo que pensamos acerca de la realidad? ¿O qué es lo que se piensa acerca de la realidad? Y para eso voy a hacer algunas conexiones que tiene que ver, insisto, con las neurociencias, que me parece que es un universo muy interesante porque estudia, por ejemplo, distintos niveles de presencia que tenemos nosotros todos los días, en mayor o menor medida, pero también estudia en base a esos niveles de presencia nuestro universo emocional, nuestra inteligencia emocional, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco como enlazar esos enlaces, vamos a ver esos enlaces, pero empiezo como de cero y lo voy escalando. Cualquier momento en que no se entienda algo que dije, por favor, háganmelo saber.
y con mucho gusto trato de volver a redondear la idea. Y bueno, pues con mucho gusto. Vamos a empezar. Les voy a compartir una presentación y nos vamos recio, ¿no? Bueno, vamos pues. Entonces, lo primero que hay que contemplar, me voy a quedar congelado tantito porque voy por la presentación. Pero ahí está. Espero que la vean. Voy a dejarme yo en un cuadrito para que también me vean. Y si alguien no ve la presentación, por favor, hágalo saber. Muy bien, bueno, pues el dibujo como elemento contemplativo y analítico de la realidad. Es un poco como la idea. Vamos a explorar la definición de la ponencia con un pensamiento de Frederick Frank, que está en un libro que se llama The Zen of Seeing, ¿no? Que es como el zen de la acción de observar, ¿no? O algo parecido. Dice, para poder ver de verdad, para ver más profundamente, más intensamente, y así llegar a estar plenamente consciente y vivo, es para lo que dibujo, lo que los chinos llaman las 10,000 cosas. Las 10,000 cosas que me rodean. La idea de las 10,000 cosas que expresan los chinos se refiere a todo lo observable, ¿no? Es como decir un chorro de cosas, pero también se refiere a cosas innumerables. En realidad se refieren como a todo lo que se puede observar y en ese sentido también representar. Entonces, no es que sean 10,000 cosas en particular, más bien como que se refiere a todo. Lo digo porque creo que más adelante vamos a volver sobre esto. Entonces, el dibujo es la disciplina que me permite redescubrir constantemente el mundo. He aprendido que lo que no he dibujado no lo he visto realmente y que cuando empiezo a dibujar una cosa ordinaria, me doy cuenta de lo extraordinaria que es. Muy bien, vamos a quedarnos un poco con esta idea y creo que vamos a volver igual sobre este pensamiento más tarde, una vez que tengamos como cierto trasfondo y podamos desbaratarlo para comprenderlo mejor. Finalmente, esa es la función de un análisis, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La función de un análisis es como desbaratar algo, volverlo a armar y tener una idea más clara de aquel objeto que se analiza. Vamos a ver, vamos a estudiar el dibujo o vamos a analizar el dibujo como un evento holístico. Primero hay que definir a qué se refiere holístico. En este caso, la Real Academia Española define holismo como la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo comprenden. Esto es muy interesante porque vamos a poder encontrar que el dibujo está hecho de partes, ¿no? De alguna manera vamos a partir de esto a designar al dibujo como un objeto o como una disciplina interdependiente de las partes que lo constituyen. Sin embargo, según esta definición, las partes que constituyen al dibujo no son dibujo, ¿no? Se hacen dibujo cuando se conjuntan entre todas y surge algo distinto entre ellas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las partes que constituyen el dibujo. Y me parece que es muy fácil entender esto, no hay mayor complicación. Esto aparece en un libro que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro, que me parece que es un libro extraordinario, me parece que es como pionero en el estudio de los eventos cerebrales que se activan al dibujar, ¿no? No solamente los eventos cerebrales que a su vez ayudan a percibir de un modo distinto, según Betty Edwards, a esto se le llama el modo de ver del artista. Ahora
creo que podría ser un poco verificable la información, creo que podría ser debatible, pero sin embargo es un libro muy vigente y me parece que es pionero en este campo de estudio en el que de repente se ve inmerso el dibujo y cómo lo observamos, o desde qué óptica lo observamos. Entonces, el dibujo como un evento interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado de partes y que todas las partes que lo constituyen no son dibujo en sí, pero sí son necesarias para que al conjuntarlas todas podamos, ¿no?, hablar de un dibujo como tal. Y sin embargo, cada una de estas partes, si bien no son dibujos, sí designan algunas de las características que comprende el dibujo como disciplina. Vamos a ver las habilidades perceptivas del dibujo. Y esto es muy interesante porque no está diciendo que sean habilidades motrices, está diciendo que son habilidades perceptivas del dibujo. Esto es interesantísimo. A veces tenemos la idea de que el dibujo es un problema meramente motriz. Y el dibujo a mí me parece, y creo que a Betty Edwards también, le parece que no es un problema de motricidad, ¿no? Es un problema de percepción, de cómo observamos los objetos y cómo nos involucramos con ellos, expresándonos así en un nivel de representación gráfica. ¿Cuáles son estas partes de dibujo o estas percepciones a través de las cuales observamos la disciplina? Es la percepción de los contornos. La percepción de los contornos tiene que ver con el hecho de que dibujamos a línea, ¿no? Casi siempre dibujamos a línea, es el elemento o uno de los elementos más importantes en el dibujo. Si bien este no existe en la realidad, es interesante ver cómo sí lo utilizamos para dibujar, ¿no? Y es como un trabalenguas, ¿no? Porque el elemento justo que no existe en la realidad es justo el elemento que nosotros utilizamos para dibujar. Y bueno, ¿no? A donde quiera que volteemos, nosotros no vamos a encontrar contornos. Esto ya de alguna manera lo enunciaba y lo estudió a profundidad Leonardo cuando implica su idea del esfumato. La siguiente es la percepción de los espacios, es decir, por ejemplo, la distancia que hay entre línea y línea, entre contorno y contorno, pues crea un espacio, lo cual crea la percepción de las relaciones que tiene que ver, por ejemplo, las relaciones de perspectiva o las relaciones de proporción, que se van ajustando a lo anterior. Es decir, cuando nosotros tenemos cierta percepción de las relaciones es porque tenemos cierta percepción de los espacios. Sabemos cómo se separan las cosas, en función de eso creamos un esquema de relaciones o nos hacemos partícipes de la percepción de las relaciones. Y la percepción de las luces y las sombras, que es el elemento principal, creo, que genera la idea de tridimensionalidad, que también es muy estudiada en el Renacimiento, incluso matemáticamente estudiada por el Renacimiento, pero creo que es el elemento principal a través del cual nosotros creamos la idea de tridimensional, en este caso virtual, porque estamos trabajando sobre un espacio bidimensional, pero muchas veces hacemos que surja como tridimensional. Creo que es a partir de las luces y las sombras que podemos hacer esto y todos los degradados que pudieran estar implicados, por ejemplo, en una transición del negro al blanco, ¿no? Y finalmente la totalidad o la gestal, que es cómo cumplen su función interdependiente, cómo todas estas partes cumplen su función interdependiente, hacen un total, y este total se le llama gestal o totalidad. Esta idea de la gestal no hay nada que hacer con ella, solamente es el resultado de todas las anteriores percepciones. Vamos a pasar a la siguiente, si les parece bien. En este caso, en este caso es interesante ver el dibujo como una disciplina interdependiente de las partes que lo constituyen. Y creo que es así como funciona la realidad. O sea, la realidad también está formada de partes que si la analizamos, creo que todo lo que nos rodea podría ser, tener las mismas características, es decir, podría ser dividido en partes y a partir de ello nosotros encontrar o analizar el objeto o la idea en cuestión, porque también creo que funciona
tanto en objetos materiales como en objetos intangibles, como puede ser el mundo de las ideas. En fin, paso a la siguiente para no extenderme con esto y poder avanzar porque no hay tanto tiempo. El dibujo el dibujo como evento perceptivo. Vamos a ver que cada una de las diapositivas nos va brindando como un escenario nuevo que creo que se puede entender mejor a partir del escenario anterior. En este caso vamos a ver el dibujo como evento perceptivo. Vamos a definir primero qué es percepción. Y esto es discutible y es muy amplio, ¿no? Podríamos dar una clase total de qué es la percepción, pero pues pongamos como el esquema un poquito como básico. Proceso a través del cual los seres organizan, interpretan y describen las impresiones de sus sentidos con objeto de asignar significado a su entorno. En este caso, pues dice que son las impresiones de los sentidos, es decir, lo que entra por las diferentes puertas de sensibilidad que tenemos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc. Y a través de eso nosotros nos relacionamos con el mundo, lo percibimos. Ahorita no nos vamos a meter con todo, nada más vamos a hablar de lo que nos interesa, que tiene que ver con la vista, ¿no? Con el acto de ver, ¿no? Que es una puerta importante, si no es que de las más importantes que utilizamos, ¿no? Para contemplar lo que nos rodea. A veces creo que realizamos una especie como de elección, ¿no? Que no necesariamente es pensada, no necesariamente es consciente, pero creo que de repente asignamos, ¿no? a la visión un factor preponderante, ¿no? Ver es el acto físico común a cualquier dotado con el órgano de la visión, mediante el cual se perciben las cosas del mundo. Esto tiene que ver con que, bueno, si tiene, como dice el dicho, si tiene ojos, que lo vea, o algo así, no sé. Pero bueno, es algo así, ni siquiera sé si lo dije bien, pero es algo así. Es el hecho de que nada más se realice el hecho físico de ver, ¿no? Porque tenemos los ojos que nos facultan para ello. Esto en contraposición de mirar. Mirar involucra la voluntad de prestar atención, ¿no? Eh, porque ya no es un hecho automático, como el anterior, que tiene que ver nada más con la facultad de poder hacerlo. Mirar tiene que ver con un hecho que implica voluntad, y al implicar voluntad requiere de atención, un ingrediente indispensable para la reflexión, que vamos a ver que está dentro de esta misma definición. Involucra la voluntad de prestar atención a lo que se ve, de lo que se deducen grados de reflexión y tentativas de comprensión de lo visto. A partir de aquí podemos más o menos como dilucidar el hecho de que sí, cuando nosotros dibujamos vemos, pero sobre todo creo que cuando dibujamos miramos, o debería ser como una constante en el ejercicio del dibujo. Mirar, porque eso conlleva un grado de reflexión y una tentativa de comprensión de aquello que se observa. El dibujo sin reflexión es algo que me parece que está en contraposición con la misma disciplina y no estoy seguro de que se pueda llevar a cabo de otra manera. No estoy seguro. Creo que por fuerza y por naturaleza, la disciplina del dibujo conlleva estos ingredientes, la reflexión y la comprensión de aquello que se observa, observándolo desde las distintas perspectivas y elementos que lo constituyen, lo cual lo hace interdependiente. Es decir, la reflexión y la comprensión de lo que nosotros dibujamos tiene consonancia con las partes que lo constituyen. ¿Cómo es que comprendemos nosotros un dibujo? Pues a partir del contorno, por un lado, a partir de la sombra, por otro lado, a partir de las relaciones, etcétera. Las partes que habíamos mencionado con anterioridad. Estos elementos que se interdependen nos sirven como punto de análisis esencial para reflexionar acerca de lo dibujado.
Y esto lo vemos en un libro que se llama El dibujo del natural de Ramón Díaz Padilla. Bueno, les dejo ahí la referencia por si, que de repente también son libros muy buenos. En fin, el dibujo como comprensión. Vamos a definir. Comprender es un proceso de acotación, encaje o encuadre de un objeto o una idea susceptible de ser analizada, sentido de separar los componentes de un objeto o idea y restituirlos a fin de obtener un significado nuevo. Esto tiene que ver con lo anterior y creo que no necesita mucha explicación. A partir del elemento de comprensión, nosotros separamos los elementos del dibujo, los volvemos a juntar y obtenemos un objeto nuevo, es decir, la visión del dibujante. O sea, finalmente no es que si todos copiamos el mismo objeto, no es que a todos nos resulte el mismo objeto. Va a resultar un objeto distinto en función de cómo lo percibimos, pero también en función de cómo lo sentimos, ¿no? Y esto tiene que ver con el dibujo como comprensión. Al separar las partes, las volvemos a unir y resulta un objeto nuevo, un objeto distinto. Insisto, aunque todos dibujemos lo mismo, siempre va a pasar así. Pero también surge la incógnita de si esto no sucede también en el campo de las ideas. Tal vez no sea verificable, pero si yo de repente digo, imagínense un elefante, todos nos vamos a imaginar un elefante, además es inevitable, ya que lo dije, es imposible que alguien diga, no, yo me voy a imaginar un perro porque me da la gana. La imagen es más, cuando dije perro, surgió la imagen del perro. Entonces surge la idea del elefante, pero no creo que todos nos imaginemos el mismo elefante. Eso es lo mismo que pasa cuando dibujamos. Al dibujar, todos vamos a dibujar un elefante distinto. Por eso digo que funciona dentro del mundo de las ideas, pero también es verificable en el mundo de la representación. Pero en este esquema hay comprensión del objeto que se piensa o que se dibuja. El dibujo como intención. Si entonces el dibujo es un objeto se puede enunciar o dilucidar como un objeto de comprensión, un objeto que se puede comprender, entonces, por añadidura, ¿no? Si algo se tiene que comprender, como habíamos mencionado, tiene por fuerza que llevar un elemento intencional. Uno no puede de repente analizar cualquier cosa sin tener intención de eso, ¿no? Y la intención es muy importante porque lleva un ingrediente de atención, un ingrediente atencional, por fuerza. Si tú quieres analizar tu tacita de café, ¿no? Tienes que tener la intención de hacerlo, pero además enfocar la atención en ese objeto. ¿Sí? Entonces, surge aquí el elemento más o menos como al que quería llegar, que es los eventos atencionales que utilizamos nosotros todo el tiempo, en todo momento, en un día común, y bueno, no sé, no hay un momento que no tengamos atención de algo. Esto puede ser que tengamos una atención pristina, una atención clara del objeto observado, o puede ser que tengamos una atención un tanto dividida, ¿no? Que no sea tan clara, pero haya atención. Digamos que haya atención en la distracción, ¿no? El dibujo como intención. La representación de las formas naturales implica una intención en el modo de ver particular del observador, lo cual supone la contribución de la experiencia propia en el acto de mirar y pensar lo que se ve, ¿no? Aquí estamos hablando de que siempre que nosotros estamos analizando un objeto o tratando de comprenderlo y llevando una intención, eso quiere decir entonces que pensamos lo que se ve, que ponemos atención sobre él. Paso a la siguiente. El dibujo como proceso de atención. El dibujo del natural conlleva en su ejercicio la habilidad de concentrarse en un objeto de manera unipuntual, a fin de atender y reflexionar acerca de aquello que se dibuja.
¿Por qué atendemos y reflexionamos acerca de lo que se dibuja? Ya lo explicamos con anterioridad. Sin embargo, aquí hay un elemento que tiene que ver con cómo nosotros percibimos la realidad y cómo es que percibimos la realidad con distintos grados de atención. Me parece que el dibujo es importante, ¿no? Es decisivo en la manera en que vemos el mundo, porque de manera natural nos lleva a un estado de atención en el cual uno se abstrae en lo que está haciendo. Este proceso de abstracción, ¿no? Este proceso de abstracción nos ayuda también a eliminar algo que en esencia nos distrae, que es la discursividad, ¿no? El hecho de que siempre hay alguien ahí rondando en nuestra cabeza, ¿no? Diciendo algo. Siempre estamos de alguna manera con pensamientos que tienen que ver con el pasado, ¿no? O pensamientos que tienen que ver con el futuro. A veces estamos angustiados por lo que va a venir en el futuro y estamos muy concentrados en ello y nos agobia. Y a veces estamos muy ocupados reparando el pasado y pensando que no debió haber sido así y también nos agobia. Esto no es algo que, que tengan que creer de mí, ¿no? Es algo que creo que es más o menos fácil de verificar. Ahorita mismo, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio en el cual ustedes eh, cuchichearan, ¿no? Susurraran justo lo que están pensando, ¿no? Y todos tendríamos un diálogo interno, todos, ¿no? Digo, háganlo para que vean que funciona así, y todos tendríamos una especie de, ¿no? Algo que está ahí platicando de algo, ¿no? Y ese algo que platica acerca de algo puede ser que esté platicando acerca del pasado o puede ser que esté platicando algo acerca del futuro. Por lo tanto, entonces, decimos que esa es una atención distraída. La atención no está en donde debería de estar, que es en donde el cuerpo está, ¿no? Hay una disparidad entre la atención del individuo y en dónde se encuentra el individuo. Digamos, el cuerpo y el pensamiento están sesgados, están separados. A veces hay grados de separación en donde dices, bueno, pues no es tanto, pero hay veces en que están bastante alejados. Igual y mientras platico, alguien está pensando en otra cosa. Por ejemplo, en una tarea que tiene que entregar para mañana, y entonces de repente dicen, sí, está hablando de la distracción. ¿Qué? ¿Qué está diciendo de la distracción? Yo creo que estaba distraído. No, funciona todo el tiempo y se lleva a cabo todo el tiempo y creo que es fácil de examinar. Cuando estén llevando a cabo alguna acción, de repente traten de atraparse pensando en ese algo y van a notar que muy probablemente sea algo que los preocupa, ¿no? Que los preocupa en relación al pasado o al futuro. Algo que pasa cuando nosotros dibujamos es que nos abstraemos en un solo objeto y esta discursividad mental, esta plática, ¿no? Baja de manera natural. De manera natural el dibujo nos lleva a bajar el nivel de discursividad mental. Esto igualmente no es algo que tengan que creerme a mí, pero dibujen y van a notar de repente que esto sucede. Los niveles de discursividad disminuyen. Cuando los niveles de discursividad no solamente disminuyen, sino que también uh, concuerdan, ¿no? Digamos que concuerda la mente con el cuerpo. A esto la neurociencia le llama cierre de fase, ¿no? Porque digamos que dos hemisferios, el de la discursividad y el de la presencia mental, se juntan, ¿no? A esto la neurociencia le llama cierre de fase. Este cierre de fase no lo hacemos durante un día, no lo hacemos de manera asidua durante un día. Hay ciertas actividades que nos llevan a ese estado de cierre de fase o de atención. Entre ellos, me parece que es un ejercicio muy propicio para ello, el dibujo. ¿Okay? Entonces,
A eso se refiere esto un poco con la habilidad del dibujo que nos lleva a concentrarnos de manera unipuntual a fin de atender y reflexionar aquello que se dibuja. Pero no solamente atendemos y reflexionamos acerca de aquello que se dibuja, también reflexionamos acerca del modo en que existimos y acerca del modo en que nosotros nos interrelacionamos con los demás. ¿Okay? Vamos hacia esto. Vamos a revisar un poquito la anatomía de la atención. La anatomía de la atención, según Thich Nhat Hanh, en un libro que se llama Estás aquí, tiene que ver con 3 partes. Es un poco más complejo, pero creo que estas partes son fundamentales, ¿no? La anatomía de la atención tiene que ver con la presencia, ¿no? El estado pleno de morar en el presente unipuntualmente con el objeto que se contempla. Y eso es algo que se lleva a cabo en el dibujo, pero el dibujo lo hace de manera natural. Uno no tiene que hacer absolutamente nada más que abstraerse en el evento, ¿no? en la acción de dibujar. Y una vez que los niveles de discursividad bajaron, ¿no? Notarlo. Y una vez que se notó, una vez que uno se da cuenta, mantenerse ahí. Es muy importante notarlo y mantenerse ahí, porque la presencia no se logra sin darnos cuenta, ¿no? No logramos alargarla lo suficiente si no notamos que estamos ahí y tratamos de morar en ese estado. ¿Okay? Entonces es muy importante. Por eso sí creo que involucra un análisis de nosotros mismos, cómo estamos funcionando y cómo estamos percibiendo mientras dibujamos, porque eso nos lleva a un resultado intencional de atención que se puede perpetuar, digamos, ¿no? Durante cierto tiempo podemos mantenerlo si acaso de eso nos damos cuenta. Lo siguiente sería la otredad, ¿no? Lo otro. Atención, observación y apreciación por el objeto observado. Confirmación del otro en el campo perceptivo. Esto es interesantísimo porque cuando nosotros dibujamos algo y lo hacemos con presencia mental, nos damos cuenta automáticamente, eso nos lleva a apreciar lo que estamos observando. O sea, decir, mira, qué padre está, como que me está gustando y como que no lo había visto bien. Eso puede ser una flor, puede ser un jarro, puede ser un lo que quieras, lo que estés dibujando. Un instinto de notar lo otro, de notar al otro. Esto funciona también en el mundo de las ideas, también en un estado de presencia, también sucede que notamos a la otredad, o sea, al individuo o a los individuos que nos rodean. Y decimos, ah, claro, o sea, como estoy presente, también los demás están presentes y están aquí y están conmigo. Y eso crea un sentido de empatía, un sentido de inclusión, un sentido de estamos todos aquí y por eso somos de alguna manera valiosos, ¿no? Nos damos cuenta de algo más que no sea yo. Eso es importantísimo, ¿no? Te das cuenta y valoras ese otro objeto, esa otra persona o esa otra idea que no habías contemplado con total claridad. Y después viene la valoración, que tiene que ver con lo que ya dije, ¿no? Reconocer elementos positivos y edificantes en nuestra representación y apreciación. Reconocer elementos negativos, no negarlos y aprender de ellos. Esto es muy interesante porque nosotros cuando observamos un objeto, también, y hemos llevado a cabo esta reflexión, al final lo valoramos, ¿no? Dices, ahora sí, me quedó súper padre el dibujo, pero tiene errores. Ahora, uno no se identifica con el error que cometió, sino que aprende de él. Esto es muy diferente a decir, híjole, no me salió, soy una basura, soy de lo peor, no sirvo para esto. No te identificas con el error, sino que aprendes de él. Eso se puede llevar también al campo de las ideas y al campo de las personas. Igual, hay una valoración de todo lo que te rodea y aprendes de los errores y no te identificas con ellos. A la vez que ves los aspectos positivos
que probablemente sean edificantes, y también te des cuenta de aquellos que no lo son. Y eso sucede en un dibujo perfectamente. En un dibujo ves, dices, ok, me salió perfecto, ¿no? Y dices, ok, no me salió perfecto, pero lo vuelves a intentar. No hay involucración del individuo al observar el objeto o los objetos o las personas. Solamente dices, las cosas están bien, qué bueno. Las cosas están mal, qué bueno, porque hay que aprender de ellas, ¿no? Y siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero ese es un poco como la anatomía de la atención que nos lleva hacia eso, ¿no? Eh, Tiene que ver también con, los procesos de atención tienen que ver también cómo nos relacionamos con los demás y cómo a veces, tomando un poco esto de la presencia, la autoridad y la valoración, cómo a veces no nos damos cuenta de los elementos de las personas que nos rodean. A veces, por ejemplo, si estamos en un grupo o estamos platicando con alguien, a veces, por ejemplo, uno de esas dos personas que están involucradas en una charla, uno de esas dos personas saca el celular y recibe un mensaje y se pone a escribir, por ejemplo. De tal manera que eso te distancia del evento presente. Pero también funciona en una reunión familiar, por ejemplo, o en un salón de clases, ¿no? En donde hay una charla, hay una explicación, hay un contexto, y tú te alejas de él precisamente quizá por el celular, ¿no? Llega un mensaje y te distrae, pero no te distraes simplemente en que la atención divague. A veces también las distracciones son emocionales y ya no te puedes concentrar, sobre todo si de repente si recibes un mensaje este, eh, que, 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 que no esperabas, ¿no? Que es y que tampoco te gusta mucho, ¿no? Pero también te distrae, y entonces te angustia, dices, chispas, yo no pensé que fuera a pasar esto. Y te saca de tu estado atencional, te, te, te separa de este nivel de atención del cuerpo y la mente, y también finalmente creo que no, no logras como hacer no logras estar ahí, ¿no? Al menos no de forma plena. Si bien tu cuerpo sí está ahí, tu mente está en otro lado, ¿no? A esto en términos psicológicos, digamos, hay un término que se llama Pislet, ¿no? Que tiene que ver se puede traducir como perplado. Pislet se traduce como perplado, que tiene que ver eh, es un término inglés que se empezó a utilizar más o menos en 2006 y que tiene que ver con una especie como de mezcla de perplejidad y enfado por, por aquella persona que percibe el evento. O sea, yo me doy cuenta que alguien se distrae y me quedo, digamos, pisle, o sea, entre perplejo y enfadado, porque sabes que no eres importante para el individuo, puesto que este individuo prefiere platicar con su celular. Esto no es algo fortuito y tampoco es algo que no pase nunca, es algo que pasa cada vez más a menudo, ¿no? Este ejercicio de los celulares, por ejemplo, nos alejan constantemente del estado presente, sobre todo, creo, en términos emocionales, ¿no? Dos de las principales modalidades de distracción son la sensorial y la emocional. La emocional tiene mucho peso en nosotros, ¿no? Funcionamos mucho a partir de las emociones, ¿no? Es como un universo en el que, invertimos mucho, ¿no? Bastante, ¿no? Muy bien, vamos a seguir tal vez para ir terminando, ¿no? Vamos a hablar acerca de las habilidades de atención. Las habilidades atencionales determinan nuestro nivel de desempeño de una tarea. En función del nivel de atención que podamos establecer para con una tarea que estemos realizando, vamos a funcionar mejor. Vamos a estar presentes, pero también vamos a estar alegres, pero también vamos a estar a gusto, ¿no? Esto por ejemplo, la neurociencia lo llama estado de flujo. Cuando tú estás
Cuando te estás involucrado en algo que te gusta, estás en un estado de flujo, porque tu atención está ahí, pero también un estado de satisfacción. Entonces, está la atención y un estado de satisfacción, y eso crea un estado de flujo. El término me gusta mucho porque tiene que ver, y yo no lo inventé, eso viene en libros de neurociencia, tiene que ver con cómo fluimos con la realidad, ¿no? En vez de pelearnos con ella, fluimos con la realidad. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que nosotros nos dediquemos o busquemos dedicarnos a lo que nos gusta, que trabajemos, ¿no?, en algo que nos gusta. Por ejemplo, que yo sea profesor y que me guste mucho ser profesor, ¿no? Si esas dos, ¿no?, por un lado la ocupación y por otro lado el gusto personal están unidos, se crea un estado de flujo, ¿no? Este estado de flujo puede ser enumerado en muchas actividades que llevamos todos los días, ¿no? No solamente lo llevamos a cabo, sino que aparte estamos satisfechos con él. Imagínense la problemática que implica el hecho de que, por ejemplo, una persona se dedique a un trabajo que no le gusta. ¿Conocemos gente así? Yo creo que conocemos muchísima gente así, ¿no? Que no está en donde le hubiera gustado estar. Está en un estado constante de insatisfacción. Estar en un constante estado de insatisfacción crea mucho ruido mental. El ruido mental tiene que ver, en esencia, con pensamientos insatisfactorios. Que dicen, chispas, es que yo no debería estar aquí, es que yo no soy para esto, es que ¿por qué no hice esto? Es que ¿por qué? Y eso va modelando la percepción del individuo, que a medida que pasa el tiempo está más insatisfecho con la vida y consigo mismo. Es un individuo que está en constante lucha con la realidad. Todo el tiempo se está peleando con ella, porque no es como debería haber sido, ¿no? A diferencia de la persona que se dedica y tiene agrado por lo que le gusta, ¿no? Que es algo que creo que estamos haciendo nosotros como estudiantes, ¿no? Cuando estamos en la universidad, ¿no? Decidiendo acerca de nuestro futuro y hacerlo checar con aquello que amamos, lo cual entonces crea un estado de flujo, pero también crea un estado natural de atención, ¿no? Un estado en donde fluyes con la realidad. Tiene que ver particularmente con la manera en que nos desenvolvemos todos los días. De esta facultad sutil, la facultad de la atención, depende pues nuestra agilidad vital. ¿Cómo nos movemos? Entre más atentos seamos, nos podemos mover en la realidad con más libertad, ¿no? Son muchas las operaciones mentales que requieren de esta facultad. La comprensión, es decir, los efectos colaterales de vivir atento son la comprensión, la memoria, el aprendizaje, los cuales se ven reforzados, porque estamos ahí, ¿no? La sensación de cómo y por qué nos sentimos de un modo determinado, o sea, cómo este mundo de la atención se va al mundo emocional, que nos importa mucho, ¿no? Y puede tener una correlación entre reflexionar aquello que observamos, pero también reflexionar acerca de nosotros mismos, porque nos estamos observando, ¿okay? Nos sentimos de un modo determinado. La lectura de las emociones ajenas también, o sea, tiene que ver con la otredad. Notas al otro, ¿no?, en un estado de atención, ¿no? Lo cual tiene que ver también con salir de uno mismo, que a veces es muy necesario, ¿no? A veces nos concentramos demasiado en nosotros. Y el establecimiento de buenas relaciones interpersonales. Definitivamente, si alguien ve que estás interesado y no sacas el celular, se va a interesar en lo que tengas que decir, ¿no? Y no solamente eso, va a crear un ambiente de empatía, ¿no? Y así de que me caes bien, tú también. Pues vamos caminando hacia el horizonte, ¿no? Es una dinámica distinta. Me paso al siguiente. Esto lo podemos ver en un libro que se llama Focus, de Daniel Goleman, quien ha estudiado tanto el universo emocional, pero también el universo atencional, de manera más o menos importante, ¿no? La atención como práctica. Bien podríamos considerar la atención como un músculo, es decir, es algo que podemos
Si la memoria decimos que es un músculo, que es algo que tenemos que ensayar y practicar, creo que podríamos considerar el hecho de que la atención también es un músculo, es algo que podríamos practicar. Como lo había mencionado hace un momento, el dibujo nos lleva de manera natural a un estado de atención particular en donde disminuye la discursividad y uno puede quedarse ahí unipuntualmente en un solo objeto y notarlo. Cuando uno lo nota, tratar de permanecer en ese estado, sin hacer nada, sin mover nada. La atención es como un lago de agua cristalina, pero que tiene sedimento de tierra en el fondo. Cuando la atención es pristina, uno no tiene que hacer nada. Pero cuando la atención está como divagando a través de pensamientos discursivos recurrentes e incontrolables, es como si el sedimento de tierra lo moviéramos y entonces el agua se mezcla con la tierra y no podemos ver el fondo, ¿no? Tenemos que dejar que descanse otra vez el sedimento para que el agua se vuelva cristalina. De tal manera que cuando tienes atención, solo no hagas nada, ¿no? Manténlo. No la busques, porque si empiezas a buscar dónde está la maldita cosa que perdí, vuelves a mover ese lago y se vuelve a interferir y vuelven otra vez los pensamientos angustiosamente recurrentes y a veces dolorosos, porque hay que valorar más o menos cuáles son los pensamientos que tenemos todos los días. A menudo esos pensamientos definen también quiénes somos. No, bueno, yo creo que más bien no es a menudo. Esos pensamientos definen quiénes somos, porque nos identificamos con ellos y de repente esos pensamientos se convierten en hábitos y esos hábitos se convierten en una cosmovisión que tenemos del mundo y de nosotros mismos. Pero también creo que es modificable, ¿no? En este sentido, ¿no? Bien podría, ¿qué estaba diciendo? Bien podríamos considerar la atención como un músculo. Sí, claro, que es un algo que podemos practicar, que podemos practicar constantemente para tener eventualmente mayor atención. Pero creo que el dibujo lo hace de manera natural. Y no todo nos lleva a un estado en donde la discursividad disminuye. No se hallan todos los ingredientes necesarios para una actividad así. Por eso el dibujo me parece tan importante para el estudio de niveles atencionales intencionales. Veremos el modo en que la práctica inteligente puede contribuir a desarrollar y perfeccionar el músculo de nuestra atención o rehabilitarlo en aquellos casos en que se encuentre infradesarrollado, ¿no? De manera, a través de la atención médica, se ha llegado a descubrir que tenemos poca atención durante un día, porque durante ese día pasamos mucho tiempo discurriendo acerca de tenemos pensamientos que nos llevan en otra dirección que no tiene que ver con un estado de flujo pertinente y que no hacemos cierre de fase necesariamente muchas veces durante el día. Eso hay que notarlo, ¿no? Eso uno se tiene que dar cuenta. Simplemente cuando uno se transporta de un lado a otro, de repente no sabe lo que pasó en el trayecto, porque no pusimos atención. Y esa falta de atención la vamos a ver en todas las tareas que llevamos a cabo. Cuando leemos un libro, está médicamente comprobado que perdemos atención entre un 20 y un 40% mientras sostenemos esa lectura. Podremos como construir el edificio general de aquello que estamos leyendo, pero no podemos detenernos en los detalles, ¿no? En fin, vamos a terminar porque creo que ya es hora. Entonces vamos sí, ya es hora. Unos minutitos más, termino, ¿no? El dibujo como fundamento práctico de la atención. Entonces la atención es un término derivado de la expresión latina attendere, que significa tender hacia, ¿no? Ir hacia dónde vamos. Esto tiene que ver con la percepción.
cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos y hacia dónde queremos ir. O sea, tender hacia dónde, ¿no? Hacia dónde muchas gracias, muchas gracias. Entonces eso quiere decir que tengo media hora más. No es cierto, ya voy. Pero sí me estaba apurando, muchas gracias. La atención es un término derivado de la expresión latina attendere, que significa tender hacia. La atención define hacia dónde queremos ir. No dejamos que la vida decida. Nosotros decidimos a partir de un estado de atención pleno. Por eso la práctica del dibujo es súper importante, porque establece un cauce lógico de las acciones y reflexiones que llevamos a cabo acerca de lo que representamos, pero también acerca de nosotros mismos. ¡Tatán! Ya terminé, ya me voy. Nos conecta, la atención es un término derivado de la expresión latina attendere, que significa tender hacia. Nos conecta con el mundo, modelando y definiendo nuestra experiencia. Claro, si tienes atención, tú puedes controlar la experiencia que tienes del mundo, porque todo el tiempo estamos experienciando algo, ¿no? Todo el tiempo estamos. No tiene que ver con qué bonita experiencia tuve ayer que fui a las Bahamas. No, o sea, tiene que ver con lo que hacemos todo el tiempo. Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Yo tengo una experiencia de estar sentado, pero también tengo una experiencia de estar visualizando. También tengo la experiencia y la creencia de que alguien me está escuchando y también tengo la experiencia, etcétera, ¿no? Tengo la experiencia, por ejemplo, de la ropa que porto, ¿no? Y cómo esto funciona con el tacto. Tengo diferentes experiencias, ¿no? Estoy experienciando todo el tiempo. La vida es un constante experienciar. A eso se refiere esto, nos conecta con el mundo modelando y definiendo nuestra experiencia, o sea, la manera en que experienciamos aquello en lo que nosotros estamos implicados. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Según los neurocientíficos cognitivos, Michael Posner y Mary Rothbard, la atención proporciona el mecanismo que subyace. La atención proporciona el mecanismo que subyace a nuestra conciencia del mundo y a la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. Perdón, es que leí el comentario. Gracias. Que subyace a nuestra conciencia del mundo y a la regulación voluntaria de nuestros pensamientos y sentimientos. Si observamos y tenemos atención acerca del objeto observado, lo podemos dibujar, podemos estudiarlo con detalle, ¿no? Aprender de él a partir de lo cierto y a partir de lo erróneo. Y está bien, pero no solamente eso, ¿no? Cuando nosotros ampliamos el campo de la atención, también podemos observarnos a nosotros mismos y la manera en que existimos. Y cómo es que existimos de manera sensorial y mucho de manera también emocional. Mucho a partir de este rubro. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones muy viscerales, muy volitivas, que tienen que ver con una mente distraída, una mente que está en este juego, ¿no? Mental, en donde todo es confuso, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta discursividad, no pensamos con claridad y sin embargo así a veces tomamos decisiones, ¿no? Pueden ser decisiones chiquitas o pueden ser decisiones grandotas. El chiste es que esto va a tener un resultado. Entonces, ¿en función de qué o cuándo es que tomamos decisiones? Deberíamos tomarlo cuando nuestra mente está lo más atenta y clara posible. Por tanto, un ejercicio práctico de la atención siempre es bienvenido, porque a partir de él vamos a poder interactuar de mejor manera con el mundo. Es decir, vamos a poder establecer esto que los neurocientíficos llaman estado de flujo y llevar a cabo con más asiduidad un cierre de fase. ¿Recuerdan? ¿No? El cierre de fase, es decir, el juntar la mente
con el cuerpo, ¿no? Y estar ahí, sin distracción o lo menos distraídos posible. Pero esto tiene que ver con la regulación de nuestros pensamientos y sentimientos. Sigo en esto, ¿no? El dibujo como proceso de autoconocimiento. Y ya finalmente esto no lo digo yo, esto lo dice Durero, ¿no? Dice, el tesoro secretamente guardado en tu corazón será evidente a través de tu obra creativa. Yo no puedo agregar nada a Alberto Durero porque Durero es Durero, pero un poco la idea de esto es que creo que el dibujo funciona mucho para generar estados mentales positivos y edificantes a través de los cuales nosotros podemos hacer un análisis de la realidad para fluir en esa realidad, para estar en un estado de flujo que sea concordante con el mundo que nos rodea y que no estemos peleándonos todo el tiempo con la existencia, ¿no? Que de repente sí lo hacemos, ¿no? Todos hemos experimentado un estado en el que te estás peleando todo el tiempo con la realidad, ¿no? Creo que eso es una experiencia muy humana. No hay que ejemplificar demasiado y tampoco hay que buscar demasiado. Creo que es una experiencia que hemos tenido nosotros en mayor o menor medida. Una sensación de que las cosas no van bien, de que estás peleando todo el tiempo con las circunstancias que te tocó vivir. Y eso tiene que ver con los procesos de adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo te adaptas a las circunstancias? Si estás esperando que de alguna manera el mundo sea como tú quieres, pues sigue esperando, porque no creo que eso pase. O sea, la vida no es un caramelo para nadie, ¿no? Pero tampoco es exactamente como nosotros quisiéramos que fuera. Hay un estado de insatisfacción permanente porque hay muchísimas variables en la vida que nosotros no podemos controlar, ¿no? Si nosotros tuviéramos que definir la felicidad, tal vez podríamos definirla como un estado exitoso de adaptación al mundo, ¿no? Un estado constante de adaptación al mundo, lo cual tiene que ver con el hecho de adaptarnos. ¿Por qué? Pues porque el mundo no es como queremos, pero tampoco nunca lo va a ser. Claro, de repente lo podemos hacer más cómodo, más vivible con nosotros y con los demás, crear estados de flujo constantes, ¿no? Pero aún así, hay muchísimas variables que simplemente no está en nuestras manos controlar. No hay cómo. Por más que quieras, hay demasiadas variables, infinitas variables que uno no puede controlar. Mucho de la experiencia del humano queda fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero sí hay algunas variables de algunas constantes, por ejemplo, de atención, que nos pueden eh, llevar a tener una experiencia eh, más pacífica con nosotros y con los demás, lo cual pues ya es un remanente, ¿no? O eh, una base de la cual podemos partir con cierta seguridad, ¿no? Eh, y todo esto me parece, el dibujo, que tiene que ver con procesos de atención, que tiene que ver con procesos de reflexión, de comprensión y de la manera en que nosotros nos desarrollamos en el día a día, ¿no? La manera en que nosotros nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y eh, creo que a partir de esto nosotros podríamos, me quedé con la idea cuando empezaba cuando estaba pensando acerca de cómo empezar la presentación, me quedé con la idea de definir el dibujo. Yo dije, bueno, pues hay que definir, ¿no? Dar por una definición de dibujo. Pero si tomamos en cuenta todas las consideraciones anteriores, ¿no? Podemos decir, el dibujo es un trazo contornoso que eh, copia la realidad, ¿no? Por decir algo, ¿no? Contornoso.
que dibuja la realidad, que la representa, etc. Pero en cada definiciones que yo encuentro en el dibujo, elementos faltantes, porque el dibujo no es solamente eso. El dibujo es, según lo que hemos visto, un evento de comprensión y de apreciación del mundo, en donde aprecias la otredad, aprecias a los otros, en donde te aprecias a ti mismo y en donde vives con presencia. Que entonces, ¿qué es el dibujo? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Y les pediría, en este caso, que escriban su propia definición de dibujo. Creo que no hay nada más bonito que uno tenga la propia definición que está experienciando, ¿no? Porque el dibujo es eh, algo muy hermoso. No, tú no puedes decirle a alguien cómo dibujar, ¿no? Esa persona tiene que tener la experiencia del dibujo, pero también la experiencia de estar en el presente es, tú no puedes, tú no puedes describir ese estado de presencia, tienes que experimentarlo. Entonces, yo les invito a que ahora que dibujen, ¿no? Noten cómo disminuye la discursividad, eso los va a mantener en un estado de atención, manténganse ahí y no muevan nada. Manténganlo todo el tiempo que puedan para que se puedan relacionar mejor con ustedes y con el mundo. Y dibujen seguido, ¿no? Dibujen eh, cada que puedan, ojalá que sea todos los días, ¿no? En fin, dejaría ahí la pregunta para ustedes, ¿no? Y que ustedes puedan tener su mejor, su mejor definición de dibujo a partir de los elementos que hemos visto. Y, y, bueno, por mi parte sería todo para no abusar del tiempo que se me ha concedido. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por su atención, son muy amables. Gracias. Muchas, de verdad, muchas gracias al profesor Eric Cortés por esta masterclass tan interesantes. Les recuerdo que la pregunta la podemos responder en el formulario en el cual tenemos un enlace en nuestro chat. Por favor, Gracias. allí mismo vamos a tomar la asistencia. Entonces, los invito a certificar su asistencia por medio del enlace que van a encontrar en el chat. Vamos todos al chat, vamos a encontrar allí el enlace. Allí también va a estar la pregunta, todos vamos a responder. Obviamente es algo más que todo personal de ustedes. Por favor, no compartan la respuesta en el chat. Para eso tenemos entonces, sí, ya varios han compartido sus respuestas en el chat. Para eso está el formulario. Allí van a encontrar la pregunta y también el espacio para que puedan responder, además de sus datos, listos para que puedan certificar su asistencia. Muchas gracias al profesor Eric Cortés. De verdad Gracias a que ustedes. muy interesante. Gracias a ustedes, gracias. Muy amable. Perdón, lo que sí abrimos, o sea, las respuestas a la pregunta que hace el profesor Eric las ponemos ahí en el formulario, como ha dicho la profesora Soraya, pero lo que sí los invitamos a que expresen, tenemos todavía un lapso de unos 15, 20 minutos máximo para que podamos expresar las dudas que quieran plantear al profesor Eric y él las pueda responder en relación a toda la exposición que él nos hizo, que fue verdaderamente muy interesante y muy enriquecedora para todos y que se constata con esta magnífica asistencia que han mostrado en esta tarde. Así que los invitamos a expresar en la caja de chat sus dudas y por supuesto la maestra Soraya y una servidora estaremos al pendiente para que se puedan ir resolviendo. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a todos. Y veo que escriben muchos agradecimientos. Al contrario, gracias a ustedes.
Profesor Eric, creo que nadie tiene dudas. Todos te estábamos teniendo una atención muy focalizada. Qué Na- bueno. sí, exacto. ¿Algunas preguntas? Ah, sí, dice Elisa Durán una pregunta. Vamos a esperar su formulación de preguntas. Claro. Gracias a ustedes. Qué bueno que les haya gustado. Saludos. Saludos también para ti. Gracias. Pues la verdad es que en la caja de chat, como puedes ver, profesor Eric, todos te están dando las gracias, muchas gracias, muy buena ponencia, muchas gracias, muy buena charla, muy buena plática, muy buena clase, pero no hay dudas por el momento. Si alguien Bueno, gracias. quisiera externar alguna duda, con mucho gusto se atiende por parte del profesor Eric Cortés. Creo que es un buen espacio en el que pueden aprovechar para externar estos planteamientos, sobre todo porque la mayoría de los estudiantes que nos acompañan son de las carreras de diseño gráfico, diseño y comunicación visual, tanto en la FES Cuautitlán como en ITSA Colombia, y también tenemos algunos otros invitados de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que seguro nos acompañan. Entonces, aprovechen que está aquí el profesor Eric y que le quedan unos 10, 15 minutitos para externar sus dudas. Vamos, anímense. Ahorita veo que son 170 y tantas personas, ¿no? Qué Sí, bueno que no vi antes, porque si no me hubiera entrado el pánico escénico. Qué bueno que no vi. sí, en los momentos más álgidos, bueno, con mayor pico, estuvimos en 185 asistentes, Mm, un número muy importante, profesor. Aquí seguimos contigo. qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito que podemos hacer esto eh, a través de la tecnología, ¿no? Que podamos estar juntos de lugares tan dispares. Así es, Este, Me da mucho gusto. perdóname la interrupción. Dicen que si se va No, a subir la plática en una plataforma, claro que sí, se va a subir en la página oficial del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la FES Cuautitlán UNAM. Ahí va a estar soportada y también se va a compartir en las redes sociales de Facebook. Se las vamos, en un momento más les compartimos esos enlaces para que ustedes, quienes no nos sigan, puedan seguir el sitio y pues ver la cantidad de actividades que se van desarrollando. Y aquí sí tienen una duda, profesor. Anayetsin López dice, hola, profe. Hola, hola. profe, buenas tardes. Una duda. A la hora de dibujar, ¿se debe poner atención a el todo o a algún detalle o a un detalle? Mirar por partes. Creo que gracias por la pregunta, creo que cuando estamos aprendiendo, se debe hacer por partes, ¿no? Es más sencillo. Es más sencillo de repente ver por separado el contorno y luego ver por separado las proporciones y luego ver por separada la sombra, etcétera. Pero llega un momento en cuando ya lo tenemos un poquito más trabajado, en que no puedes evitar verlo como un todo. No puedes, ¿no? Ves tu dibujo con relación al dibujo mismo, lo cual resolvería de alguna manera como los problemas de proporción y de relación, pero también terminas viendo el dibujo con relación al formato, lo cual resuelve problemas de composición. Es inevitable. La misma experiencia del dibujo, vista y estudiada a partir de sus partes, eventualmente y de manera natural, te obliga a verlo de manera holística. No podemos escapar de eso. Pero mientras lo aprendes, es muy útil verlo por partes. Ni siquiera te vas a dar cuenta cuando pases, porque así sucede con los aprendizajes que son de este tipo, que se interdependen y que forman y que están hechos de partecitas más pequeñas. Cuando ya lo aprendemos, ni siquiera nos damos cuenta cuando damos el gran paso y ya lo estamos resolviendo de manera holística. Insisto Much, en que, sí. insisto en como es un problema perceptivo, entonces la percepción solita se va ajustando.
Muchísimas gracias, profesor. Algunos comentarios de Rogelio Sánchez, dice que desde la Universidad del Valle manda saludos. Algunos Oh, Dios. alumnos te están poniendo ahí que siempre te ponen mucha atención, que siempre tus clases son excelentes, que muchas gracias por compartir el conocimiento. Me permito leer una siguiente pregunta de la maestra Huberta Márquez. Dice, maestro Eric, Maestra, aquí está acompañada la maestra. Dice, la relación mucho que gusto. hace desde la perspectiva del dibujo, la comprensión, la atención y la intención es una apreciación personal desde su práctica docente o desde el acto mismo de dibujante. Es desde ambos. Mucho gusto, maestra. Mucho gusto que esté por aquí y es un honor que nos acompañe, ¿no? Y que se haya tomado la molestia de escucharme. Gracias. Es de ambas, ¿no? Es de ambas. Por una parte, eh, creo que se aprende eso mientras uno va dibujando, desde la práctica que uno lleva a cabo todos los días. Cuando uno dibuja, ese proceso se lleva a cabo y lo nota. Pero también se puede notar, a partir de haberlo uno notado en sí mismo, lo puede notar en los demás, ¿no? O sea, mientras se lleva a cabo la práctica docente, uno empieza a vislumbrar cómo esos estados atencionales a los cuales por los cuales uno ya pasó, ¿no? Se llevan a cabo en aquel con el que uno comparte el conocimiento, ¿no? En nuestros alumnos también se lleva a cabo y son reconocibles. Es reconocible el rango o el nivel atencional que cada alumno está llevando a cabo en su propia práctica. Entonces, para responder la pregunta, es en ambos, ¿no? Tanto en la práctica que uno lleva a cabo, pero también en la práctica que los alumnos ejecutan. Claro, muchas gracias, profesor. En algunos Gracias, querida. mensajes privados, perdón, me están mandando que por qué no duró más la charla. O sea que supongo que tienen tiempo para seguir atendiendo un poco las dudas. Qué bueno. Sí, Mabel Guevara pregunta, ¿cuál sería la Bueno, diferencia entre mirar y observar de acuerdo a la definición que nos daba Betty Edwards? Ya que si mal no recuerdo, solo mencionaba ver y mirar. Pues, sí, sí, profe. yo creo que el observar está dentro de mirar, ¿no? Yo creo que andan eh, como siendo sinónimos, ¿no? Creo que es un ejercicio reflexivo, igual que observar, y siento que es un ejercicio que eh, lleva y ejecuta una tentativa de comprensión, ¿no? Tanto observar como mirar. Tal vez pude haber utilizado la palabra indistintamente, pero me parece que son sinónimos, ¿no? Lo que los diferencia en esencia son del ver, que es un acto físico, pero mirar y observar me parece que es un acto reflexivo, intencional y que involucra diferentes procesos atencionales. Tu respuesta, profesor, coincide igual con un poco una pregunta que hacen. Dice, felicidades al maestro Eric. ¿Se Gracias a puede usted. entender, mirar, poner atención y observar como sinónimos? Creo que sí, 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 porque los tres llevan eh, un aspecto contemplativo, ¿no? Un aspecto reflexivo. Cuando nosotros contemplamos algo, no es que uno se quede contemplando el vacío y diga, ah, qué bonito, ¿no? Así, ¿no? O sea, más bien cuando contemplamos algo, reflexionamos acerca de ese algo, reflexionamos acerca del objeto observado, ¿no? O la situación observada, o el trato que tiene uno con otra persona. Creo que sí, en esencia esas tres palabras conllevan un aspecto contemplativo, por lo tanto de reflexión. Gracias, profesor. Y Gracias a otra ustedes. pregunta de Mateo Vargas dice que si considera que el ser de cada persona influye en la estructura de todo lo que conforma el dibujo. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Se ve vaciado, es decir, quienes somos, automáticamente se ve reflejado en cómo dibujamos, porque el dibujo es un lenguaje. Se apagó tu micrófono, profe.
y se volteó tu cámara. Ahí está. Ay, perdón. Sí. Se perdió tantito. No todos utilizamos el lenguaje del dibujo de la misma manera. Es muy interesante. Se volvió a apagar. En el sentido de que es tan amplio, ¿no? Y es un mundo por descubrir que ninguno de nosotros lo usa igual. Sí tiene ciertas constantes que para todos son comunes, pero no es lo mismo. Es como el habla, ¿no? Utilizamos el lenguaje, la forma de hablar, más o menos con los mismos elementos, pero no utilizamos ese lenguaje todos de la misma manera. Ese lenguaje se ajusta a nosotros, ¿no? Utilizamos ciertas palabras, cierta textura en las palabras, cierta tesitura, cierta, no sé, etcétera. Y hacemos lo mismo con el dibujo. Lo adaptamos a quienes somos. Y quienes somos se ve reflejado en quienes dibujamos. Sobre todo porque es un es un estado perceptivo del individuo. Y la percepción siempre se va a ver reflejada en quiénes somos y qué hacemos. Sí, definitivamente sí. Gracias, profesor. Pues Gracias. ya en la caja de chat te siguen poniendo que tu excelente clase, que es un honor ser tu alumna y que son fans tuyos. Y no sé si quisiera la profesora Soraya, sabes que de repente perdimos la comunicación con ella, dejar de escucharla. Quisiera cerrar, bueno, continuar las actividades para darle la palabra. Más bien, pensé que había tenido falla de comunicación. Soraya, sí. Hola, no, sí, tuve pequeñas fallas, pero ya volví. Bueno, muchas gracias. También los he estado leyendo a todos y escuchando las últimas reflexiones y respuestas por parte del profesor. Quisiera agradecer a todos los estudiantes que estuvieron aquí. En realidad fue 185 estudiantes en nuestro punto más alto, como decía la profesora Alma. Fue maravilloso que todos pudieran estar ahí y también agradecer enormemente al profesor Eric Cortés por tan interesante masterclass, porque creo que es para todos, no solamente de pronto las personas que estamos trabajando, estudiando o tenemos alguna preparación en esta parte, ya sea gráfica, en diseño y demás, sino que es algo transversal. Este componente, porque mucho tiene que ver con cada individuo. En algún momento de nuestra vida estábamos dibujando, entonces creo que es muy acertado todo lo que mencionaba alrededor del dibujo. Y quería recordarles ya antes de irnos que no se olvidaran que tenemos entonces un formulario para certificar su asistencia, el cual tiene una pregunta, ¿listo? Que es completamente, obviamente, personal de ustedes en cuanto a una reflexión que van a hacer alrededor de nuestra charla del día de hoy. Creo que tenemos más preguntas. Gracias, profesor de Sam. Dice, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos dibujando? Muy concentrados, una idea, y de repente parece que te quedas en blanco. ¿Es máxima concentración o distracción? Depende de lo que esté pasando en un proceso de atención, es que contemples tu estado presente. Si estás contemplando tu estado presente, descansa ahí, ¿no? Sin embargo, un espacio en blanco también podría ser un estado de confusión. Si hay confusión, entonces no estás en el estado presente. El estado presente conlleva en sí mismo una apreciación de ti y de lo que te rodea. Y en eso hay un estado, digamos, de bienestar, ¿no? Te sientes bien porque se ve reflejado en ti. Es una experiencia grata estar en el presente, morar en el presente. Si te sientes así, estás morando en el presente. Si no, es un estado más bien como de confusión que puede ser derivado a partir de pensamientos recurrentes que no necesariamente podrían ser
edificantes, pero tendrías que valorarlo tú, ¿no? Tendrías que sentirte bien, ¿no? Y poder descansar ahí. Bueno, muchas gracias, profesor. También para las personas que todavía no nos siguen, tenemos en el chat un enlace donde pueden encontrar todo lo relacionado pues al seminario, a los encuentros que se han hecho y los que vienen próximamente. Los invitamos a que entonces puedan acercarse a esta página y así pues obtener toda la información que vayan necesitando acerca de estos encuentros. Así es, el día de mañana tenemos otra de nuestras masterclass con las que cerraríamos esta semana con la doctora Mercedes Portilla. Sería nuestra cuarta de 13 clases, así que los invitamos a que continúen siguiendo las redes sociales porque ahí se seguirán enterando de todas las temáticas tan interesantes. Después descansamos sábado y domingo, pero el próximo lunes, desde muy temprano, también tenemos toda una semana muy activa. No se pierdan las diferentes sesiones con temas de verdad muy diversos y muy enriquecedores para el quehacer de todos nosotros como diseñadores. Están abiertas, si quieren recomendar el enlace o alguna en particular les ha llamado la atención, en todos los casos la conexión va a ser con estos mismos datos que ustedes ingresaron a esta sesión. Profesora Soraya, si gusta cerrar la sesión del día de hoy con unas palabras, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para ya dar fin a nuestra masterclass, primero que todo agradecerle de manera muy grata todo lo relacionado a la temática por parte del profesor Eric Cortés. De verdad, creo que nos cautivó a todos y también queríamos agradecer mucho la asistencia, ya que fue algo que de pronto no nos esperáramos. Fue muy grande la asistencia del día de hoy. Creo que fue por nuestro invitado, la temática, porque somos apasionados del dibujo. Y en todo caso, también queremos invitarlos a que sigan aprovechando estos espacios que tienen que ver en cuanto a su reflexión con los estudios y la carrera que han iniciado muchos de nuestros estudiantes. Agradecer mucho a las dos instituciones, tanto ICSA como UNAM, por coordinar y hacer realidad estos espacios donde nos ayuda a crecer tanto a profesionales, profesores y estudiantes. Muchas gracias, Alma, por estar aquí, por apoyarnos. Y al profesor Eric, no sé si más adelante hubo otra oportunidad de poder seguirlo escuchando. Muchas gracias a todos por su asistencia, profesor Eric. Fue un gusto muy grande conocerlo y haber aprendido tanto a partir de esta masterclass con usted. El honor es mío. Muchas gracias a todos. Para terminar, las personas que de pronto aún no han hecho valer su asistencia por medio del formulario que está compartido en el chat, los invitamos a que se certifiquen su participación en estos espacios. Entonces, por favor, hagan uso del enlace que tenemos en el chat para certificar su asistencia. Muchas gracias a todos. Despedimos al maestro Eric con unos aplausos y a todos ustedes por su asistencia. Mil gracias. Nos vemos en próximas masterclass. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, maestro Eric. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, José. Gracias, Paula. Gracias a todos. Muchas felicitaciones, maestro Eric. Excelente. Gracias. Gracias, profesor. Saludos. Muy amable. Gracias. Gracias a todos.